amigos, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en Historia que reseña investigaciones por Internet. Continuamos con nuestro especial La Independencia Grita. Hoy nos ocuparemos de los libros pandémicos. Recuerden ustedes que entre 2020 y 2021 el planeta entero se vio enfrentado a la pandemia de la COVID-19. La pandemia afectó nuestra vida cotidiana y alteró el funcionamiento de prácticamente todos los renglones de la economía, incluido el editorial. Muchas de las presentaciones de libros que se iban a hacer entre marzo del 2020 y el resto de ese año fueron detenidas por temas de la pandemia. Eso implicó que estas publicaciones quedaran atrapadas en el circuito editorial, especialmente en las bodegas de las editoriales y en las bodegas de las librerías, a las que muy pocas personas asistían a comprar libros por temas de la pandemia. Por esa razón, los libros pandémicos no fueron muy conocidos. Hoy en este especial vamos a presentarles algunos de los pandemial que se relacionan con las independencias de Colombia. Empecemos. El primer libro que les quiero mostrar se titula Un conde nórdico en el Caribe, la presencia de Federico Thomas Andelcrust en Colombia, Jamaica y Venezuela, 1820-1849. Una hermosa edición publicada por la editorial de la Universidad del Magdalena y de autoría de los profesores Joaquín Viloria de la Hoz y María Wilhelmgreen. Este libro fue reseñado en nuestro canal. Se los muestro aquí. Le damos la contra. El conde Federico Thomas Andelcrust nació en Finlandia, en el seno de una antigua familia de la nobleza escandinava. Tuvo una educación esmerada y llegó a ser edecán del rey y diplomático sobresaliente. Por problemas financieros se vio obligado a dejar Suecia, su patria, a finales de 1819. Viajó a Londres, donde se enroló en la Legión Irlandesa y una vez en América se integró al Ejército Libertador. Las actividades militares más destacadas de Andelcrust las ejecutó durante el sitio de Cartagena, de las que sobresale el combate del 24 de junio de 1821. Por su parte, el cargo de mayor jerarquía que ocupó en Colombia fue el de gobernador civil y militar de la provincia de Mompox. La muerte del Libertador confirmó la disolución de la Gran Colombia y el final del dominio de los bolivarianos en la Nueva Granada, quienes fueron expulsados del país, entre ellos Andelcrust. Luego vino la etapa del exilio en Jamaica, el retorno a Suecia y el nombramiento como diplomático en Venezuela. Andelcrust permaneció en América cerca de 3 décadas, entre 1820 y 1849, y no hay duda que con su presencia se fortalecieron las relaciones de Suecia con las repúblicas suramericanas de Colombia, Venezuela y Ecuador. Esta edición bilingüe se publica en el año 2020, cuando se conmemora el bicentenario de la independencia de la provincia de Santa Marta, así como los 200 años de la llegada del conde Andelcrust al Caribe gran colombiano. El segundo libro que les quiero presentar hace parte de una gran cantidad de obras que fueron publicadas por la Academia Colombiana de Historia en tiempos pandémicos. Se titula Vida cotidiana y familiar durante la independencia, correspondencia femenina, Nueva Granada y Venezuela, 1810-1830, de Victoria Peralta e Inés Quintero, sus compiladoras. Este libro es un hermoso trabajo de recopilación epistolar que le da voz a las mujeres en los tiempos de la independencia, no necesariamente como combatientes, no necesariamente como víctimas, sino como mujeres que vivieron su vida cotidiana en el marco del conflicto. Quisiera leerles un apartado, por ejemplo, de una carta de María Antonia Bolívar a su hermano Simón Bolívar en Maracao el 20 de octubre de 1824. Al excelentísimo señor Libertador Simón Bolívar. Mi querido hermano, usando el poder que me has conferido, he celebrado la contrata de las minas de cobre y Valle de Aroa. La adjunta copia te impondrá de los pormenores de la contrata. Es lo mejor que se ha podido hacer y en el concepto de todos los que la han visto no se puede mejorar. Me alegraré esté a tu gusto y me avises la conformidad lo más pronto posible, pues lo único que me detiene para entregar a los arrendatarios. Este es un pequeño fragmento de una de las tantas cartas que María Antonia Bolívar le enviaba a su hermano Simón Bolívar para tenerlo al tanto de los negocios de la familia que estaban a cargo de ella en su calidad de mujer. Este tipo de transacciones nos muestran las agencias de las mujeres en tiempos de la independencia. Se ha dicho mucho que en el periodo colonial las mujeres no se podían representar por sí mismas, no podían
tramitar contratos. Pero en ese espacio de entreguerras, las mujeres de élite, las mujeres de estamentos medios, las mujeres de estamentos bajos, tuvieron muchas agencias y muchas posibilidades por una razón eminentemente práctica. Si los maridos, hijos y familiares masculinos estaban en el campo de batalla o estaban apresados o habían muerto, alguien tenía que hacerse cargo de los negocios de la familia y del resto de decisiones que se tuvieran que tomar a diario en casa. El otro libro que quiero mostrarles que publicó la Academia Colombiana de Historia en tiempos de la pandemia se titula Nuevas miradas a la campaña libertadora. Es una obra en la que participan José Roberto Ibáñez Sánchez, Alberto Lozano Cleves, Fernando Arias Nieto, Armando Martínez Garnica, Roger Pitapico, Luis Horacio López Domínguez, Justo Cuño Bonito y Juan Marchena Fernández, el gran historiador español de la vida militar en tiempos de la independencia. De este libro vamos a mirar rápidamente la tabla de contenido, también publicado en 2020 en tiempos de la pandemia. Por ejemplo, se trata de la campaña libertadora de la Nueva Granada de 1819, la carta de don Fernando Arias Nieto enviada a don Joaquín Gómez del Socorro, textos y testimonios alrededor de sucesos controvertibles históricamente en torno a la campaña libertadora, la conservación del pie de fuerza en la campaña libertadora de la Nueva Granada, retos, realidades y desilusiones, las comunicaciones en tiempos de guerra de 1810 a 1821, la batalla de Boyacá desde la mirada realista, antecedentes, génesis y consecuencias de 1818 a 1820 y finalmente un cierre magnífico con el capítulo del profesor Juan Marchena Fernández, Los colores del rey, uniformes coloniales de la Nueva Granada en vísperas de la independencia. Súper recomendado este texto. Todas las publicaciones de la Academia Colombiana de Historia tienen una fortaleza grandísima en fuentes primarias, así que muy recomendado este libro para las y los estudiantes. Siguiendo la línea de los libros pandémicos de la Academia Colombiana de Historia, quisiera recomendarles Sermones Patrióticos en el Comienzo de la República de Colombia, 1819-1820. Es una obra bastante robusta de 2 tomos que publicó la Academia Colombiana de Historia en 2020 también. Aquí les muestro el tomo 1, que tiene los siguientes contenidos. Vuelvo y les digo, este es un texto que pone en valor fuentes primarias, transcripciones de fuentes primarias. Los sermones patrióticos de los curas del Cantón de Bogotá, de los curas del Cantón de Bosa, de los curas del Cantón de Caquetá, de los curas del Cantón de Zipaquirá, de los curas del Cantón de Ubaté, del Cantón de Chocotá, del Cantón de la ciudad y provincia de Tunja, del Cantón de Sáchica, del Cantón de Turmequé, del Cantón de Chivatá, del de Paipa, del de Chita, del de Tunja, de la provincia de Tunja, del subalterno de la provincia de Tunja, para un total de 86 sermones solo en el tomo 1. Leamos el primer párrafo de esta publicación. El 2 de diciembre de 1819, apenas transcurridos escasos 4 meses de la batalla de Boyacá, el general Francisco de Paula Santander, a la sazón ungido como vicepresidente de Cundinamarca, envió una directriz para todos los sacerdotes de esa naciente república, para que a través de la palabra del clero, expresada en todas las poblaciones del territorio, los habitantes de la nación pudieran apreciar el significado de la independencia y de esta manera fuera posible generar un compromiso colectivo para defender la hazaña alcanzada. La voz de los sacerdotes constituía entonces la expresión de mayor significación en cualquiera de las comarcas. No era solo la palabra de una persona con respeto y devoción dentro de la comunidad, sino quienes estaban autorizados para transmitir la palabra de Dios a sus feligreses. Por esta razón, la instrucción del vicepresidente Santander a los sacerdotes fue una idea audaz, pues permitía comprometer a todos los clérigos del país con la nueva institucionalidad y además hacía que ellos mismos expresaran esa postura frente a todos los feligreses representados en las comunidades que atendían. Si queremos saber
qué pensaban los sacerdotes sobre la independencia, cómo eran un vehículo para transmitir las ideas de la independencia. Imperdible esta fuente primaria publicada por la Academia Colombiana de la Historia, Sermones Patrióticos en el comienzo de la República de Colombia, 1819-1820. 2 tomos, más de 100 sermones incluidos, transcritos en estas 2 obras. El siguiente libro que les quiero reseñar también es de la Academia, pero esta vez de 2021. Se titula Vecinos, Ciudadanos, Diputados y Municipios en los Albores de Colombia, de las Juntas de Caracas y Quito al Congreso de la Villa del Rosario, 1810-1821, de Ángel Rafael Almarza y Santiago Cabrera Jana. Es el primer Premio Nacional de Historia Bicentenario del Congreso Constituyente y Legislativo de la Villa del Rosario de 1821 a 2021. Voy a mostrarles algunos de los contenidos. El capítulo 1 titula Representación y participación política en Venezuela, nuevos espacios, viejos procedimientos, 1808-1809. El capítulo 2, de vecinos a ciudadanos, representación política en plena ruptura con la monarquía, 1810-1812. El capítulo 3 titula Soberanía Popular, Representación Política y Ciudadanía en la Audiencia de Quito, 1810-1813. El 4, Restablecimiento del Gobierno Representativo en Venezuela, 1813-1818. El capítulo 5, Restablecimiento de la Representación Política, el Segundo Congreso de Venezuela de 1819. El capítulo 6, Edificando Colombia, de la Constitución de 1819 a la Ley Fundamental. El capítulo 7, Legislación y reformas en los albores de Colombia, convocatoria a locución y reglamento al Congreso de 1821. El capítulo 8, Colombia en la provincia de Quito, implantación del régimen de intendencias y republicanización del poder municipal de 1821 a 1824. Una conclusión y la bibliografía. Súper recomendado este libro, Vecinos, Ciudadanos, Diputados y Municipios en los Albores de Colombia, de las Juntas de Caracas y Quito al Congreso de la Villa del Rosario, 1810-1821, de Ángel Rafael Almarza y Santiago Cabrera Jana, publicado por la Academia Colombiana de Historia en 2021. En los otros capítulos de este especial les he hablado de algunos libros de Alfonso Múnera, uno de los historiadores cartageneros más reconocidos y más citados en torno al tema de la constitución de las primeras repúblicas y los debates en torno a la existencia o inexistencia de una nación en aquellos tiempos. Me refiero al libro El fracaso de la nación y al libro Fronteras Imaginadas. Pues bien, en pandemia la editorial Planeta, muy visionaria, decidió publicar dentro de su sello Crítica estas 2 obras canónicas de la historiografía de las independencias en Colombia. Son 2 bellas ediciones, como ustedes ven, con una misma identidad editorial, gráfica. Y leamos brevemente un parrafito de cada uno. El fracaso de la nación, que ya se los reseñé en una de las primeras entregas de este especial, nos enseña que los afrodescendientes pensaron en y lucharon por una nación de ciudadanos. Su fracaso en materializarse dio lugar a una nación violenta y desigual en extremo. Volver a esta historia es una manera de comprender que su fundación fue posible gracias al esfuerzo colectivo y no al de unos pocos. Esa promesa de la plena y real ciudadanía para todos sus habitantes está todavía por cumplirse. Este es El fracaso de la nación. Y en Fronteras Imaginadas nos dice: su lectura es una herramienta de conocimiento valiosa en el arduo proceso de extirpar el racismo de nuestras vidas y lograr la plena vigencia de igualdad de oportunidades entre los seres humanos. Recordemos, este libro ofrece en sus 7 ensayos un conjunto sistemático de conocimientos y reflexiones sobre cómo un grupo de intelectuales construyó en la República del siglo XIX un pensamiento dominante sobre la nación colombiana de profundas connotaciones racistas que convirtió a negros e indígenas en seres inferiores y a las costas del Caribe y Pacífico en territorios marginales y negados para el progreso. Fronteras Imaginadas, la construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, de Alfonso Múnera. Y para cerrar la trilogía de libros de Alfonso Múnera, Editorial Crítica del Grupo Planeta publicó en el 2021 este libro, que es una novedad editorial en primera edición.
La independencia de Colombia, olvidos y ficciones, Cartagena de Indias 1580-1821 de Alfonso Múnera. El relato de nuestra historia contiene decenas de claves que son definitivas a la hora de entender las encrucijadas del presente. En este estupendo libro del historiador Alfonso Múnera se examina de manera novedosa el papel de Cartagena de Indias en la independencia de la Nueva Granada en 1821. Después del fracaso de la nación y de Fronteras Imaginadas, dos clásicos de la historia de Colombia, este texto se puede leer como un relato profundo del papel de aquella ciudad desde el siglo XVI y hasta el XVIII en el mundo colonial. Cartagena fue desde 1580 y hasta 1821 una ciudad cosmopolita en la que convivieron afrodescendientes, portugueses, judíos y un sinnúmero de extranjeros que contribuyeron a un desarrollo que no ha sido mirado con curiosidad y detalle. Los mitos sobre la ciudad y su papel en la gesta de independencia abundan. Se dice que los corsarios atacaron una y otra vez la ciudad sin mencionar que fue defendida por ellos muchas veces también, o que fue una ciudad española, sin reconocer la riqueza que el mundo afro grabó en cada una de sus piedras. Esa ciudad que hoy es un símbolo de Colombia en el mundo, sufrió un sitio terrible que la empobreció y la encerró en sí misma. Y el más importante de todos, el papel que jugaron militares originarios del Caribe como José Prudencio Padilla, cuyo lugar fue menoscabado de manera racista por Simón Bolívar y Mariano Montilla. Este libro es un esfuerzo sostenido por usar las fuentes documentales de la historia, de tal manera que el poder mismo de la narración revele la intensidad de sus significados y sus consecuencias. Dice el profesor Alfonso Múnera: espero que los lectores cuando lean su última página se queden con la sensación de que este libro, más que respuestas, les ha despertado preguntas sobre el país que no soñaron sus fundadores, pero que con todo derecho sueñan muchos de los jóvenes de hoy que caminan exigiendo justicia social en las largas marchas de protestas pacíficas a lo largo y ancho del territorio de la nación. Bueno, recordemos que este libro se publica más o menos contemporáneo con el estallido social que ocurrió también en la pandemia aquí en Colombia. Voy a leerles algunos de los contenidos de esta obra que se centra sobre todo en José Prudencio Padilla, uno de los militares mulatos más importantes de Colombia, que tuvo grandes enfrentamientos ideológicos con Bolívar y Mariano Montilla, dos mantuanos venezolanos. El capítulo 1 titula Cartagena Afro, la gran ciudad del Caribe, 1580-1640. El capítulo 2, una ciudad cosmopolita, extranjeros como Pedro por su casa. Capítulo 3, Intermeso, la breve y última presencia del rey en Cartagena. El capítulo 4, vicisitudes del sitio de Cartagena de 1820 a 1821. El capítulo 5, los odios del general Mariano Montilla. Y el capítulo 6, la muerte del almirante mulato y el racismo republicano. Súper clave esta obra de Alfonso Múnera, Independencias de Colombia, Olvidos y Ficciones, Cartagena de Indias, 1580-1821. Clave para entender el papel que jugó Cartagena de Indias, pero también los militares afro en este proceso de independencia. Y quiero cerrar este especial de los libros pandémicos con un texto de mi autoría. La editorial Planeta en pandemia me invitó a elaborar esta publicación. Está llena de banderitas porque todo el tiempo la estoy leyendo y la estoy trabajando, en la que buscamos ofrecerle a los estudiantes de colegio, pero también a los docentes de educación básica y media y a los extranjeros, una versión sintética de la historia de Colombia desde el periodo precolombino hasta el 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz con las FARC. Del periodo indiano o colonial, es decir, siglo XVI a inicios del XIX, hasta la consolidación de la República de los siglos XIX al XXI, el país ha vivido intensas experiencias de crecimiento demográfico, desarrollo económico, negociaciones políticas y expresiones culturales. Historia de Colombia, lo que necesita saber, busca ofrecerles a los colombianos y extranjeros, especialmente a los más jóvenes, la oportunidad de conocer una versión distinta y lúdica del complejo pasado nacional, mediante contenidos de corta extensión, basados en los debates más recientes en cada uno de los temas. El libro les permitirá hacerse una idea general de las épocas y los acontecimientos que configuraron al país. De este libro quiero mencionarles los capítulos, pero también los recursos didácticos.
La primera parte se titula Del mundo precolombino a la monarquía hispánica. La segunda parte, Una sociedad de estamentos antes y ahora. La tercera parte, La utopía de la nación. La cuarta parte, Guerra y paz en el siglo XX. La quinta parte, Guerra y paz en el siglo XXI. Y la sexta y última parte, Colombia en mapas, literatura y música. Y esa es la parte que les quiero mostrar aquí brevemente. Es una obra que trae muchos recursos didácticos para llevar al aula escolar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, mapas que fueron redibujados por un historiador ilustrador y que proceden de fuentes primarias del Fondo de Mapas y Planos del Archivo General de la Nación, pero también tenemos obras literarias, 20 obras literarias a través de las cuales los niños y los profesores pueden entender a Colombia en la larga duración. Por ejemplo, El país de la canela de William Ospina, publicado en 2008, La tejedora de coronas de Germán Espinosa en 1982, La casa de las dos palmas de Manuel Mejía Vallejo en 1988, La vorágine, obviamente, de José Eustacio Rivera de 1924, 100 años de soledad, por supuesto, de 1967 de Gabriel García Márquez, La casa grande de Álvaro Cepeda Zamudio en 1962, etc. Y el otro apartado que quiero mostrarles es 20 canciones sobre el conflicto y la sociedad colombiana, que va por décadas. Por ejemplo, en la década del 50 está Entrada a Orocue, una obra anónima interpretada por Orlando El Cholo Valderrama. Por ejemplo, en la década del 60 está A quien engaña a su abuelo de Arnulfo Briceño e interpretada por Silva y Villalba. Por ejemplo, en 1985 tenemos Ana Milé de Jairo Varela, interpretada por el grupo Nietzsche. Y cierra con Guerrera Ancestral en 2020 de Pilar Wilches e interpretada por Nueva Primavera. Historia de Colombia, lo que necesitas saber, una obra de Mabel Paola López Jerez y Eric Duán Barbosa Amaya para el sello Paidós del grupo editorial Planeta. Este libro lo consiguen todavía en las librerías, en físico, lo pueden comprar también en ebook. Y algo muy bonito, está también en audiolibro, súper recomendado para que se hagan a una idea de la historia de Colombia en la larga duración, en una versión muy divulgativa, pero que, esto no lo he dicho y es supremamente importante, se basa en las últimas obras historiográficas que habían aparecido hasta antes de 2021 cuando se publica este libro. Es decir, es un eco de los replanteamientos historiográficos que estaban haciendo nuestros colegas historiadores para la época de la pandemia. Y con Historia de Colombia, lo que necesitas saber, cerramos este cuarto capítulo de nuestro especial La Independencia Grita. Las y los esperamos en la última entrega dedicada a las novedades editoriales que nos trajeron la Feria del Libro de 2024 y de 2025. No se lo pierdan. Y gracias por acompañarnos hasta este momento. Chao, chao.